Estados Unidos finalizó la Segunda Guerra Mundial lanzando 2 bombas nucleares sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Esto marcó el inicio de una nueva etapa en los conflictos bélicos, pues fue un salto cualitativo en el nivel armamento militar, marcando la diferencia entre los países poseedores del arma y los no poseedores. La bomba implica un antes y un después en la guerra. Es decir, quien tiene la bomba tiene un arma que puede resultar determinante en cualquier conflicto. Islero fue el nombre escogido para el proyecto de fabricación de la bomba atómica española. Era el nombre del toro que mató a Manolete en el año 1947. El nombre al proyecto se lo puso el encargado de la dirección técnica, el catedrático de física nuclear y general de la Fuerza Aérea, Guillermo Velarde. Pensó que el proyecto le iba a matar a disgustos, como mató el toro a Manolete. Pero veamos los antecedentes de esta historia. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, España, que había sido aliada de los países del Eje, sufrió un duro aislamiento internacional, siendo excluida de los organismos internacionales como la ONU, por el veto de Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética. A partir del 48 hay un programa militar secreto para al menos tener el conocimiento y la capacidad de poder fabricar armas nucleares. En sus inicios, los avances de la Junta de Energía Nuclear son limitados. Sin embargo, en 1953, la campaña americana de átomos para la paz supone un empujón inesperado. La Guerra Fría hizo que Estados Unidos buscara un aliado contra el comunismo en el sur de Europa, decidiendo establecer relaciones con España a partir del año 1950. El presidente de los Estados Unidos propone un proyecto orgánico y coherente que centralice y dirija todo el proceso de fabricación de la energía atómica, así como la forma de aplicarla a los usos de la paz. Llega al Palacio Nacional el general Eisenhower, ilustre huésped de Madrid, para asistir a la comida que en su honor le ofrece el jefe del Estado español. El presidente y su séquito reciben el saludo del generalísimo y de la excelentísima señora doña Carmen Polo de Franco. En 1955, Francisco Franco y el presidente estadounidense Eisenhower firmaron un acuerdo de cooperación nuclear. Mediante este acuerdo, Estados Unidos facilitaría ayuda y formación a países que no poseían dicha tecnología, pero a cambio de no utilizarla con fines militares. Era un acuerdo destinado a evitar la proliferación de armas nucleares a otros países, de modo que solo la tuvieran los que ya las poseían en ese momento. En la década de los 60, la economía española despega gracias a los tecnócratas que se incorporan al gobierno. Los nuevos ministros están bien preparados, son muy católicos y creen en el capitalismo. La empresa privada quiere subirse al carro de la energía nuclear. Y el régimen de Franco se plantea un hito destinado a hacer historia. 80 kilómetros de Madrid va a instalarse la primera central nuclear española, la de Zorita de los Canes, con un reactor capaz de producir 1.000 millones de kilovatios hora al año. Para ello, se envía a los mejores científicos al extranjero, principalmente a Estados Unidos, para formarse y poder traer de vuelta todo el conocimiento adquirido. Entre los científicos enviados por la Junta de Energía Nuclear se encuentra el comandante Guillermo Velarde. Guillermo Velarde estudia en Estados Unidos entre 1957 y 1963, sin sospechar que a su regreso le espera la más secreta de las misiones. En 1963, el general Muñoz Grandes era el vicepresidente del gobierno y era un militar poco cercano a los Estados Unidos y buscaba la independencia militar de España. Dudaba de que en caso de conflicto con Marruecos, Estados Unidos apoyara a España, y Marruecos presionaba constantemente reivindicando incluso las Islas Canarias. Muñoz Grandes encargó al ingeniero y almirante, Otero de Navascués, un estudio para ver las posibilidades reales de que España tuviera una bomba atómica. Fue el proyecto Islero. El régimen de Franco cuenta con un elemento determinante para el desarrollo nuclear: uranio. Se estima que las minas españolas son la quinta reserva en el mundo de este preciado mineral. En las estribaciones pirenaicas que forman los altos valles de la provincia de Lérida, los detectores electrónicos han localizado el emplazamiento de un rico filón de uranio 235. La Junta de Energía Nuclear, dirigida por el almirante Otero de Navascués,
tiene mucho interés en el uranio del Pirineo. Entre 1962 y 1965, una quincena de mineros explotan 4 galerías. El último año se obtienen 7,5 toneladas de uranio. La GEN se creó en el año 48 de manera secreta y ya en el 51 se le dio un marchamo oficial. Y esta gente de la GEN era quien en España se dedicaba a investigar los asuntos atómicos. Entonces, además de una cuestión de prestigio, había 2 cuestiones fundamentales. La primera de todas es que nos podía dar el pie también el paso a tener centrales nucleares para pues tener energía eléctrica suficiente para desarrollar el país, que era algo que necesitábamos y mucho. Así que había una aplicación también civil y todo esto. Y luego era un auténtico puñetazo encima de la mesa, y de hecho el general Charles de Gaulle promovía que los países europeos tuvieran bomba atómica si era posible, para intentar compensar un poco, contrapesar la fuerza de los 2 bloques, la URSS contra los Estados Unidos, y él quería que hubiera una tercera fuerza. Estamos en los tiempos de la Grandeur, de Gaulle ahí con toda su energía sacando pecho, y nosotros los franceses también tenemos la bomba nuclear. Y promovemos además que Europa tenga la bomba nuclear. ¿Por qué motivo? Porque hasta el año 67 quien tenía bomba nuclear tenía un puesto en el Consejo Permanente de Seguridad de las Naciones Unidas y tenía además derecho a veto. Y esto es importantísimo. La ONU no podía decidir nada si uno de los países con derecho a veto se oponía a una resolución de nivel internacional. En un año más o menos, el general Velarde fue capaz de desarrollar un dossier, un proyecto con un grupo de científicos de élite en el que estaba esquematizado de una manera teórica y puesta sobre planos cómo se podría fabricar una bomba nuclear en el caso de España. Descartó el uranio como combustible y optó por el plutonio. Era más barato de manipular y era el mismo combustible de la bomba lanzada sobre Nagasaki. Envió su informe a Franco a finales de 1964, que fue contestado con un recibido. El proyecto quedó paralizado, hasta que le vino la ayuda del cielo. El 17 de enero de 1966, debido a un choque entre un avión cisterna y un B-52 que transportaba armamento nuclear, cayeron 4 bombas en Palomares. Las 2 que cayeron sin paracaídas, por suerte, solo detonaron el explosivo químico, enviando restos a toda la zona. Las 2 que cayeron con paracaídas, una fue al mar y la otra a tierra. Eran 100 veces más potentes que las que cayeron en Hiroshima. Eran termonucleares. España envió a algunos políticos, como Fraga Iribarne, para tranquilizar a la población. Y a militares, como el general Velarde. El general Velarde encontró algunos restos de piedras ennegrecidas, como esponjosas, lo que le hizo preguntar al coronel norteamericano qué eran aquellas piedras. Son los restos de la esponja de protección de las bombas, le respondió el norteamericano. ¿Una esponja de protección?, se preguntó Velarde. Velarde tomó a escondidas algunas muestras. Al día siguiente los norteamericanos ya habían recogido todos los restos de las piedras ennegrecidas. Velarde estuvo estudiando los restos, averiguando exactamente cuál era su función y composición. Velarde había descubierto el secreto mejor guardado de los norteamericanos. Había descubierto cómo fabricar bombas termonucleares. España no solo podía fabricar bombas nucleares, sino también termonucleares. Los franceses ayudaron a España aportando la tecnología para construir un reactor para generar electricidad que no usaba uranio enriquecido, sino que usaba el natural. Carrero Blanco y de Gaulle firmaron un acuerdo para construir en Vandellós, provincia de Tarragona, una central nuclear que se inició en 1967. Por contrato los residuos debían ir a Francia, pero de Gaulle, de forma más o menos encubierta, permitió que en España quedara plutonio. Consideraba que Europa debía ser capaz de defenderse, sin depender de los norteamericanos. A Francia se le compraron 23 aviones Mirage 3 que eran los encargados de transportar las bombas atómicas francesas. De esta manera España no dependería de aviones norteamericanos para su armamento nuclear. Muñoz Grandes pensó que con las enseñanzas de Palomares, Franco quizás estaría dispuesto a dar impulso al proyecto Islero, por lo que preparó una entrevista entre Velarde y Franco. Franco escuchó a Velarde, pero temiendo la posible reacción de los norteamericanos, con sanciones económicas en un momento de importante desarrollo industrial, le comunicó su decisión de suspender el proyecto Islero. Para remate, el ministro de Industria y Comercio López Bravo presionó diciendo que el proyecto era demasiado caro. Franco permitió que siguieran las investigaciones nucleares, siempre y cuando éstas fueran ajenas a las Fuerzas Armadas.
Velarde pudo seguir con sus investigaciones sobre el método Urantile para usos civiles, que no difería mucho de los usos militares. Franco se negó a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear, que decía que solo tenían derecho a tener armamento nuclear los países que ya lo tenían en ese momento. En 1973, el almirante Luis Carrero Blanco fue nombrado presidente del gobierno. Este tenía dudas de que España entrara en la OTAN y era partidario de tener armamento nuclear. Carrero Blanco recelaba de que, en caso de conflicto con Marruecos, Estados Unidos apoyara a España, por lo que hizo lo posible por seguir con el proyecto Islero. Por ese motivo Kissinger visitó a Carrero Blanco los días 18 y 19 de diciembre de 1973. Las conversaciones siguen clasificadas a día de hoy, pero se sabe que hubo momentos de máxima tensión. Al día siguiente de la reunión negativa para Estados Unidos, Carrero Blanco fue asesinado por un atentado de ETA a 400 metros de la embajada norteamericana. Algunas teorías conspirativas dicen que Estados Unidos sabía de la preparación del atentado, pero que no hizo nada por evitarlo. Es difícil saber si Carrero Blanco seguiría vivo en caso de haber aceptado todo lo que dijo Kissinger. La llegada a Madrid después de la reunión entre Kissinger y Carrero del jefe de operaciones de la CIA, William Nelson, no han hecho más que provocar, entre muchos autores e investigadores, pensar que algo turbio se encontraba detrás de este atentado. El siguiente presidente de gobierno español, Arias Navarro, decidió seguir con el proyecto. A finales de 1974, Velarde tenía un informe con los detalles para fabricar 36 bombas atómicas, de las cuales 8 se usarían como parte de bombas termonucleares. También estaba prevista la construcción de un centro de investigación nuclear en Soria capaz de producir ms de 100 kilos de plutonio al año. A la muerte de Franco, parecía que el proyecto podría ir hacia adelante, sin embargo, pasó lo contrario. Los principales impulsores del proyecto fueron apartados del cargo. Por otro lado, el presidente norteamericano Jimmy Carter amenazó con prohibir las importaciones de uranio enriquecido que hacían funcionar las centrales españolas. Estados Unidos no quería que España aumentara su capacidad defensiva con la bomba atómica, a pesar de ser aliados. La alianza consistía en que España prestara sus soldados para las aventuras internacionales de los Estados Unidos, pero que no le representara nunca competencia armamentística. El siguiente presidente del gobierno español, Adolfo Suárez, no estaba en contra del proyecto Islero, pero fue sustituido por un nuevo presidente, Leopoldo Calvo Sotelo. Durante la votación de la investidura de Calvo Sotelo, el 23F, se intentó un golpe de Estado protagonizado por el teniente coronel Tejero. 2 días después de la investidura, el presidente Calvo Sotelo comunicó que España había firmado el Tratado de Adhesión al Organismo Internacional de Energía Atómica con el compromiso de que España no fabricaría armas nucleares. La Ley de Secretos Oficiales de 1968 impide saber más detalles sobre la coincidencia de la firma de la adhesión a la OEA en las mismas fechas que el intento de golpe de Estado. La ley fue firmada por un miembro ajeno al gobierno, el empresario eléctrico Luis Magaña Martínez. Se cerraron todos los centros de investigación y el proyecto Islero. Felipe González, que había ganado las elecciones con la promesa de no entrar en la OTAN, firmó como nuevo presidente de la nación la entrada de España en la OTAN. Al final, el proyecto Islero acabó colgado en la pared del despacho de Felipe González, el nuevo presidente socialista. Con la entrada de España en la OTAN en 1982 se firmó la defunción del proyecto Islero y de que España pudiera tener armas nucleares. La certificación de la defunción la firmó el gobierno socialista de Felipe González, al firmar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Este tratado no había querido ser firmado por ningún gobierno anterior. Felipe González accedió al poder con la promesa de no entrar en la OTAN. Una vez en el trono, metió al país en la OTAN como socio de pleno derecho, y firmó el Tratado de No Proliferación por el cual se le impedía a España la posibilidad de tener armamento nuclear. Ya sé que es difícil, porque es un poco ficción, pero ¿qué hubiese sido de España si se llega a obtener esas bombas? Pues hubiera sido una potencia nuclear respetada en todos los sitios, lo que hubiéramos sido respetados por todo el mundo y temidos por algunos, cosa que esos algunos no nos temen en absoluto.